Tengan muy buenos días, estimados alumnos. En esta semana número 2 del primer trimestre vamos a ver el tema acerca de lo que es el lenguaje. En estos momentos voy a proceder a compartir pantalla ya con ustedes para empezar con la explicación de nuestro video tutorial acerca de lo que es el lenguaje. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a ver el tema del lenguaje, vamos a hablar de las nociones lingüísticas fundamentales, porque dentro de este tema de las nociones lingüísticas fundamentales encontramos a lo que es el lenguaje. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del lenguaje, vamos a tener que recordar de que existen muchas definiciones acerca de las cuales, ¿cierto?, se pueden agrupar en tres grandes perspectivas. Es decir, según cuáles tres perspectivas nos agrupan todas estas múltiples definiciones que existen acerca del lenguaje. Entonces nosotros vamos a hablar de la perspectiva de la semiótica, de la perspectiva de la lingüística y de la perspectiva de la pragmática. Cada una de ellas estudia al lenguaje desde su objeto de estudio o desde su punto de vista. Es decir, para la lingüística, para que exista el lenguaje, nos dice la lingüística que es una capacidad netamente humana. Si nos dice que es una capacidad netamente humana, la lingüística quiere decir de que el lenguaje tiene una base neuronal. Por lo tanto, la única o el único ser vivo sobre la faz de la Tierra que puede comunicarse es el ser humano. Eso es para la lingüística. Para la semiótica o semiología, que es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas, ¿ya? Es decir, es la ciencia que estudia los signos, es decir, para la semiótica, el lenguaje va a ser todo tipo de comunicación a través de signos no lingüísticos. Cuando hablamos de signos no lingüísticos, estamos hablando del habla o de la escritura. Y nosotros ya sabemos que nos comunicamos de distintas maneras o de distintas formas. Desde el punto de vista de la pragmática, nos dice lo siguiente. Hay que recordar que la pragmática es una disciplina que estudia el lenguaje en relación con el acto del habla, es decir, el conocimiento del mundo y el uso de los hablantes y las circunstancias de la comunicación. Es decir, que para que exista lenguaje para la pragmática, tiene que haber una interacción social. Si es de que no hay una interacción social, para la pragmática no existe lenguaje. Entonces, llegamos a la conclusión de que desde los tres puntos de vista, de estas tres grandes perspectivas, el lenguaje es todo tipo de comunicación a través de signos, que es una capacidad netamente humana, nos dice la lingüística, y la pragmática, que es una interacción social. Entonces, aquí hemos agrupado todos estos conceptos que tenemos acerca del lenguaje, ¿sí? Del lenguaje. Pero ahora nosotros vamos a ver las características del lenguaje. Hay que recordar que las lenguas humanas pueden variar en muchos aspectos, no obstante, estas muestran que la facultad misma del lenguaje existen ciertas características comunes, las cuales son fundamentales para permitir la comunicación de manera eficiente que conocemos. Y algunas de estas características son las que veremos a continuación. Por ejemplo, que nos dice de que el lenguaje es oral o articulado. ¿Por qué nosotros decimos de que el lenguaje es oral o articulado? Porque es fundamentalmente de naturaleza sonoro-auditivo, es decir, lo reproducimos, lo hablamos y también lo escuchamos, ¿cierto? Y los signos del lenguaje se producen en forma de sonidos articulados, es decir, uno detrás del otro. La otra de las características nos dice de que el lenguaje es complejo. ¿Cómo es así de que es complejo? Es complejo porque está formado por varios factores o componentes de naturaleza muy diversa, y esto dificulta su estudio. Y los factores que componen y que nos vuelven de que el lenguaje sea complejo son los siguientes. Por ejemplo, el fisiológico, el neurológico, el físico, el psicológico, el cultural
¿cierto? Que son estos factores. Por ejemplo, es fisiológico porque la articulación de los sonidos orales se produce gracias al aparato fonador, ¿cierto? Utilizamos nuestro aparato fonador que incluye los bronquios, la laringe, la glotis, las cuerdas vocales, la cavidad vocal, el paladar, la lengua, los maxilares, los dientes, los labios, las fosas nasales, entre otros. Entonces, por eso es fisiológico, porque utilizamos nuestro aparato fonador. Es neurológico porque el lenguaje es una capacidad sustentada en nuestro cerebro. Es decir, la comprensión del lenguaje está relacionada con el área de Wernicke en la parte superior del lóbulo superior temporal izquierdo y la producción con el primer margen izquierdo de la fisura de Rolando y el área de Broca en la parte inferior del lóbulo frontal izquierdo. Entonces, aquí tenemos esta capacidad en la comprensión, ¿cierto? Y la producción del lenguaje que ocupa ciertas áreas de nuestro cerebro. Es físico porque los sonidos son físicos o concretos y gracias a esto nosotros los podemos percibir, ¿cierto? Los podemos percibir. Es cultural porque el lenguaje como actividad libre del hombre y también como producto de esta actividad constituye un fenómeno cultural. El lenguaje es una forma de cultura, quizá la más universal de todas, y de todos modos, la primera que distingue inmediata y netamente al hombre de los demás seres de la naturaleza, ¿cierto? De la naturaleza. Es heteróclito, otra de las características es heteróclito el lenguaje, porque es irregular y extraño, es decir, no se ajusta a un molde o a un paradigma, es decir, nadie nos dice, esta es la única manera en que nosotros nos podemos comunicar. Por eso es heteróclito, no tiene un molde o paradigma. Es multiforme porque adopta varias formas, ¿cierto? Adopta varias formas y nosotros lo podemos ver en las variaciones de la lengua. Es consciente el lenguaje porque es un comportamiento voluntario a diferencia de los actos reflejos o instintivos como bostezar, estornudar, reír, llorar y toser. Es decir, esos no son inconscientes porque son involuntarios. Pero cuando nosotros deseamos comunicarnos, sí sabemos en qué momento lo vamos a realizar. Es por esto de que tiene esta característica de conciencia, es decir, es consciente lo que es el lenguaje. Entonces hemos repasado aquí lo que son las características de lo que es el lenguaje. Luego también vamos a tener lo que son las funciones del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de las funciones del lenguaje, tenemos que recordar a Carl Buller y a Roman Jacobson, porque Carl Buller propuso que existían únicamente tres funciones, es decir, él decía que la función representativa o referencial, por la cual se transmite una información objetiva, y es la función principal del lenguaje, nos decía Carl Buller, ya que es la que transmite información más amplia. ¿Ya? Entonces, Carl Buller nos decía de que la función representativa, la función expresiva o emotiva y de la función conativa o apelativa. Estas nos decían que eran las tres únicas funciones del lenguaje según Carl Buller. Pero más adelante, Roman Jacobson dijo que el modelo de Buller le parecía incompleto y entonces él fue quien redefinió sus funciones y añadió otras tres sobre los ejes de los factores de la comunicación. Es decir, Roman Jacobson relaciona a las otras tres funciones del lenguaje con las tres de Carl Buller que había relacionado con cada elemento de la comunicación. Es por ello de que Roman Jacobson nos habla de la función emotiva, expresiva o sintomática. Hay que recordar, por favor, con todos los nombres como se les conoce a las funciones del lenguaje, porque en los exámenes de admisión te viene con cualquiera de ellas. Y si tú te presentas, te aprendes tan solo la primera, el primer nombre, como decir la emotiva, y no te aprendes como expresivo o sintomática, luego puedo decir, nunca he visto este tipo de función del lenguaje cuando ya saben de qué es la emotiva. Aquí, en esta función, lo que hace el emisor, es decir, la relaciona con el emisor y dice de que este
habla de sí mismo, de su mundo interno, de sus emociones, sentimientos, gustos, desagrados. Es decir, vamos nosotros como emisores a comunicar o dar a conocer nuestro mundo interno. Luego tenemos la función apelativa o conativa, imperativa o conminativa. Es decir, mira la que tiene más nombres: apelativa, conativa, imperativa o conminativa. Esta función del lenguaje, esta función del lenguaje, Roman Jacobson la relaciona con el elemento de la comunicación que es el receptor, porque aquí esta función lo que busca es tratar de influir en el pensamiento, las actitudes y las conductas del receptor. Se ejerce la función apelativa en las preguntas, en las órdenes, en los ruegos, las exhortaciones, los consejos, los manuales, los reglamentos, los avisos publicitarios, las propagandas políticas, etc. Cada vez que nosotros busquemos un cambio de actitud en nuestros receptores, vamos a estar frente a este tipo de función conocida como apelativa o conativa, imperativa o conminativa. Luego tenemos otra función del lenguaje conocida con el nombre de metalingüística, semántica, reflexiva o de glosa. Esta función del lenguaje justamente se va a relacionar con el código. La relaciona con el código Roman Jacobson. Es decir, él aquí nos dice de que en este tipo de función se va a utilizar el código para hablar del mismo código. Y son ejemplos, contextos y una clase de gramática. Es decir, ¿por qué una clase de gramática? Porque nosotros en gramática lo que hacemos es enseñar el uso del idioma correcto, ¿cierto? Que es el español para nosotros. Entonces, nuestro código, ¿cierto? Que viene a ser nuestro idioma, y aquí hablamos justamente del idioma, viene a ser pues justamente la gramática. Entonces aquí utilizamos al código para hablar del mismo código, es decir, utilizamos a nuestro idioma para hablar del mismo idioma. Es por eso de que los vemos en los textos, que está compuesto por palabras que están en nuestro idioma, y lo vemos en una clase de gramática que hablamos del mismo idioma, que enseñamos las reglas gramaticales. Entonces, estos van a ser ejemplos de la función metalingüística, semántica, reflexiva o de glosa. Luego tenemos a la función fática o de contacto. Esta función fática o de contacto, aquí lo que se busca es lo siguiente: se va a comprobar si es de que el canal funciona. ¿Ya? Recuerden, aquí Roman Jacobson relacionó a esta función fático de contacto con lo que es el canal. Es por ello de que aquí va a comprobar de que el canal funcione correctamente, y justamente sirve para empezar, para mantener y finalizar una comunicación. Se ejerce la función fática en los saludos, las despedidas, las fórmulas sociales de cortesía, las unidades lingüísticas usadas en las conversaciones telefónicas, como aló, ¿sí? ¿Me escuchas, cierto? O expresiones introductorias. Entonces, estos van a ser ejemplos de este tipo de función conocida con el nombre fática o de contacto. Luego, tenemos a la quinta función del lenguaje, estética, literaria o poética, que justamente esta función Roman Jacobson la relaciona con el mensaje, porque aquí este tipo de función estética, literaria o poética lo que busca es que el mensaje tenga belleza, y se manifiesta en las obras literarias la combinación armónica de los nombres, es decir, donde encontremos musicalidad, donde encontremos rima, ¿cierto? Aquí vamos a estar frente a este tipo de función del lenguaje estética, poética o literaria, ¿sí? Buscamos agradar, una belleza, darle a las palabras para que tenga una gran armonía al momento de darle una lectura. Y por último, tenemos a la sexta y última función del lenguaje de Roman Jacobson, y que le da el nombre de informativa, representativa, referencial, cognitiva o denotativa. Aquí
Roman Jacobson, a esta última y sexta función, él la va a relacionar con el referente, ¿cierto? Con el referente. Es decir, con este elemento de la comunicación que es el referente. ¿Y qué es lo que busca este tipo de función del lenguaje? Busca justamente, nos dice que por esta función podemos hablar del mundo que nos rodea. Por ello se relaciona con el referente. Se ejerce en las noticias objetivas, en los libros de ciencias, en una descripción científica. Ya sabemos de que el referente es la realidad aludida en el mensaje. Por lo tanto, vienen a ser hechos reales y objetivos comprobables que existen a nuestro alrededor, a nuestro alrededor. Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, demos a conocer una noticia, un hecho científico, una realidad comprobable, vamos a estar frente a este tipo de función del lenguaje conocida con el nombre de informativa, representativa, referencial o combinativa, ¿sí? O combinativa. Entonces, hemos terminado nuestro repaso del segundo tema del lenguaje en esta segunda semana de nuestro primer trimestre. Espero reencontrarnos en la siguiente semana con el siguiente tema y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.